Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Es una historia que tiene que ver con la personalidad de Jesús y que tiene que ver con nosotros. Jesús tiene que haber sido, ya aparte de lo que creemos de Él, por la Biblia y todo, como ser humano, como persona, tiene que haber sido una persona sumamente interesante. Una persona extraordinariamente inteligente, amable, con un carisma que atraía a toda la gente hacia Él. A las personas les encantaba estar cerca de Jesús. No sé cuántas veces dicen los evangelios que multitudes le seguían, le apretujaban, le estrechaban. Los niños querían estar con Él. Las personas lo buscaban. Jesús era como una especie de imán. Tenía un magnetismo personal y la gente lo buscaba. Enseñaba como nadie ha enseñado. Tenía la capacidad de hacer milagros extraordinarios realmente. Y uno piensa qué privilegiada esa generación que pudo conocer a Jesús, que pudo estar con Él, que pudo tocarle, que pudieron comer con Él. Debe haber sido una experiencia oírlo hablar 15 minutos, 20 minutos. Cuando usted lee la Biblia, cuando lee el Nuevo Testamento y lee las parábolas de Jesús o lee los milagros, en realidad los sermones de Jesús que aparecen en la Biblia duran 3 minutos, 4 minutos. ¿Cómo será haber estado todo un día con Él y oírlo hablar y compartir y enseñar? Tiene que haber sido impresionante. Y Jesús atraía a toda clase de gente. Por una parte, los primeros discípulos había pescadores, había gente que no tenían estudio, que no tenían preparación, pero también atraía gente de clases sociales más altas. Y la historia de esta noche tiene que ver con un hombre que todos hemos oído hablar de él, se llamaba Nicodemo. Es una historia interesante por quién era Nicodemo. Es un encuentro entre dos hombres que eran fuera de serie, porque Nicodemo no era cualquier cosa. Si leemos el texto, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era principal entre los judíos. Vamos a ir despacio y con buena letra. ¿Qué información nos da este primer versículo acerca de Nicodemo? ¿Qué podía decirle, contarle usted a alguien si le dice quién era Nicodemo? Y usted solo conoce el versículo 1 de Juan 3. ¿Qué le podría decir? Bueno, era un hombre destacado, era un hombre distinguido. Dice que era una persona principal entre los judíos, o sea que los judíos lo respetaban. Y esta gente no respeta a cualquier persona. Tenía que tener seguro una capacidad intelectual extraordinaria. Probablemente era una posición económica desahogada también, porque dice que era un hombre principal, era alguien respetado en la comunidad, era alguien conocido en Jerusalén. Y vamos a ir aprendiendo cositas de él. Este hombre, nos dice el versículo 1, que pertenecía a una secta, a un grupo dentro del judaísmo que se llamaban los fariseos. Vamos a ver. El judaísmo es una religión. Es probablemente la mejor religión que ha habido en este planeta, porque el que la ordenó fue el mismo Dios. La única religión que Dios ordenó en realidad fue la judía. Dios le dio la ley a Moisés, y con la ley de Dios el pueblo de Israel tenía que gobernarse. Y alrededor de esa ley ellos construyeron su religión, construyeron todo un sistema de sacrificios, de estudio, de oración, de ayuno. Y dentro de esa religión había campo para diferentes grupos. Vamos a explicarlo despacio. Digamos que el judaísmo era una religión tolerante con los judíos. Usted podía ser fariseo, podía ser saduceo, podía ser esenio, podía ser políticamente del partido de los herodianos y siempre seguía siendo judío. Los fariseos no eran una religión, los saduceos no eran una religión, eran grupos dentro de la religión judía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, como dentro de la iglesia católica hay monjes franciscanos, hay monjes capuchinos, hay monjes de todo tipo y monjas de diferentes órdenes, que tengan un nombre aparte y que usen hábitos distintos, siguen siendo católicos. ¿Sí? Como dentro del movimiento protestante hay metodistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, tienen diferentes nombres, diferentes costumbres, pero siguen siendo protestantes. A veces la gente ve que era un fariseo y los fariseos tienen mala publicidad, tienen mala prensa. Cuando alguien quiere insultar a una persona o decirle hipócrita, le dice fariseo. ¿Verdad que sí?
Y el que está insultando ni siquiera sabe qué es un fariseo. Que le diga a uno fariseo es un piropo. ¿Por qué? Porque los fariseos, vamos a ver, los fariseos, dice la Biblia, que ayunaban 2 veces por semana. Sabemos que era el día martes y el día jueves. ¿Cuántos evangélicos conoce usted que ayunen todos los martes y los jueves de su vida? Si conoce alguno, preséntemelo. Entonces uno oye a veces los pastores despotricando contra los fariseos. Los fariseos eran tan escrupulosos, tan meticulosos en sus cosas con Dios, que dice Jesús, no yo, dice Jesús que esta gente diezmaba la menta, el eneldo y el comino. O sea, daban diezmos de todo lo que ganaban y se iban al patio y se encontraban, mira, hay 10 maticas de culantro coyote, arrancaban una y se la llevaban para el templo. Diezmaban el culantro. ¿Cuánta gente en las iglesias conoce usted que hace eso? Los fariseos oraban, los fariseos iban a la sinagoga, se congregaban, los fariseos estudiaban el Antiguo Testamento día y noche, eran personas dedicadas a su religión, eran personas sinceras. Entonces cuando a alguien le dicen fariseo, como para decirle hipócrita, en realidad la persona que está insultando no sabe ni de lo que está hablando. Este Nicodemo entonces era fariseo. ¿Qué quiere decir que era fariseo? Quiere decir que era un hombre estricto en el cumplimiento de la ley, era un hombre con un testimonio intachable. Nadie vio nunca a Nicodemo borracho, nadie lo vio nunca con una mujer que no fuera su esposa, nadie lo vio nunca en un lugar de mala muerte. Era una persona que lo veían de la casa al templo, del templo a la sinagoga. Su vida giraba alrededor de cumplir con los preceptos de la ley. Pero con toda su religiosidad, ya probablemente era un hombre mayor. Con toda su religiosidad, con todo el conocimiento de la Biblia que él tenía, había un faltante en la vida de este hombre. Tenía que haber un vacío emocional, espiritual, de alguna forma, que no podía llenar ni con los ayunos, ni con los diezmos, ni con las oraciones. Y en esa encrucijada de su vida, oye hablar de Jesús. En esa época, Israel es un país pequeño. ¿Quién no iba a oír hablar de Jesús en esa época? Y entonces él probablemente siguió a Jesús varias veces a escondidas, probablemente lo oyó enseñar algunas veces, es muy probable que lo haya visto hacer milagros, y ahorita le voy a decir por qué. Este hombre, con sus inquietudes, dice el versículo 2, que hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? Vino a Jesús de noche. Bueno, vino a Jesús. Ya eso es bastante bueno. ¿No cree? ¿Qué le podía enseñar Jesús a Nicodemo? Los fariseos tenían sus escuelas, tenían sus maestros, pero si él había estado en contacto con el ministerio de Jesús, probablemente se dio cuenta que Jesús enseñaba como nadie había enseñado, que ninguna escuela, ningún maestro en Israel podía enseñar como este hombre, y además vio los milagros. Ahorita les vamos a explicar por qué. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Rabí es un título de honor, de respeto. Es uno de los títulos más altos que se le pueden dar a alguien en aquella época. El Rabí significa maestro. Entonces tenemos a un tipo que digamos es catedrático en una universidad, que es Nicodemo. Se acerca a Jesús, que no ha ido ni no ha sacado ni el diploma en la escuela, y le dice maestro. O sea, no cree que le reparten este título a cualquiera. Se acerca a Jesús con todo el respeto del mundo y le dice, el Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿cómo qué? ¿Has venido de Dios cómo? Muy bien, ¿están poniéndome atención? ¿Seguros? Vamos repito, si uno empieza a hilar delgado se da cuenta de que el texto es mucho más rico de lo que parece. Le dice, número 1, un título de respeto, le dice el Rabí. Pero la palabra que sigue, ¿cuál es? ¿Cuánta gente llegó a hablar con Jesús esa noche? 1. Entonces, ¿por qué le dice sabemos? Lo que él tenía que haber dicho es, sé que has venido de Dios como maestro, porque es en singular, es una sola persona. Pero él le dice, sabemos. Quiere decir que el ministerio de Jesús, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús lo comentaban entre el grupo de fariseos, y habían llegado a un consenso. Este hombre no puede ser malo. Esos milagros que hace, vea lo que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces lo que llegaron a la conclusión los fariseos es que Jesús sí era un maestro.
aunque no hubiera estudiado en las escuelas de ellos. Segundo, que era un maestro enviado por Dios. Tercero, que los milagros que Jesús hacía eran genuinos, eran auténticos, y que esas eran las señales, las credenciales de que este hombre había sido enviado por el propio Dios. Hermano, para que un maestro de la religión judía diga eso, es que Jesús tiene que tenerlo conmovido. Pero hay varias cosas interesantes en toda esta historia. Uno, muy bueno que Nicodemo tenga la humildad de venir a Jesús. Dos, excelente que tenga la actitud de respeto, de decirle maestro y reconocer que ha venido de Dios y reconocer los milagros de Jesús. Pero hay algunas cositas aquí que fallan. Una, dice que vino de noche. ¿Por qué cree que Nicodemo llegó de noche? ¿Ah? Vamos, si fuéramos ticos, digamos, para no darse el color. Para que sus colegas, para que la gente, ¿qué iba a decir la gente si veía a Nicodemo llegar donde Jesús? Van a decir, hombre, Nicodemo tan inteligente y anda con este hombre que anda con pescadores y con gente de baja clase social, qué barbaridad que estará pasando. Entonces Nicodemo, para evitar la murmuración de la gente, fue de noche. Y podemos decir que cobarde, que todo, porque ¿por qué se escondió? Pero fue, que es lo importante. Hay montones de personas, aunque usted no lo crea, que están ahí afuera en la calle, que desean acercarse a Dios, hermano, que desean entrar a una iglesia, que desean oír palabra de Dios, que desean que su vida cambie. Pero ¿sabe qué? La vergüenza y el orgullo no los deja. Cuando yo me convertí, la primera iglesia a la que yo fui, eso casi no tenía ventanas, solo tenía una puerta de entrada al centro, y como a 5 pasos de la puerta tenían un biombo. No se sabe qué es un biombo. Un biombo es como 2 patas con una pantalla de madera. Eso yo lo había conocido en las cantinas. Pues cuando uno entraba a la cantina, usted entra de frente, da la vueltica y entonces la gente pasaba, su señora pasaba, o su papá o su mamá por la acera, y aunque vieran para adentro, lo que veían era un biombo, no veían a los borrachos. Pues bueno, las iglesias evangélicas tenían eso, para que la gente no viera quién era el que entraba. Entonces es muy fácil hablar de Nicodemo, pero todavía hasta hace poco las iglesias no querían que los de afuera supieran quiénes iban a los cultos, quienes iban a recibir palabra de Dios o a la reunión de oración. Imagínense qué terrible. A Nicodemo se le puede perdonar porque él no conoce nada todavía de las realidades espirituales, pero hoy en día hay personas afuera que tienen hambre, tienen necesidad, el orgullo, el temor, la vergüenza, el qué dirá la suegra, el qué dirá el vecino, qué dirán los amigos, se los impide. Nicodemo solucionó el problema, fue de noche, buscó a Jesús. Y la otra fallita que yo le veo a esta historia es que Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo qué? Como maestro. Nicodemo no podía entender que Jesús era más que un maestro. De hecho, el saludo que le dice el rabí, lo que significa es maestro. Has venido de Dios como maestro. Mucha gente hoy cree como Nicodemo, que Jesús vino como un maestro. Y lo respetan y lo admiran y dicen que qué maestro, qué enseñanzas. Pero hermano, es que el asunto es que Jesús no solo vino como maestro, vino como Señor, vino como Salvador, vino como Redentor. Y Nicodemo no entendía eso todavía. Entonces, como no lo entendía, Jesús le aplica una terapia de choque. En lugar de decirle, muy amable don Nicodemo, gracias por venir, qué bueno que usted reconoce que soy un hombre de Dios, qué dicha, cuando tenga gusto viene el culto, lo invitamos. Eso es lo que hacen los pastores hoy en día. Oiga lo que hace Jesús. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús no está interesado en que le echen piropos. Jesús no está interesado en que nadie lo reconozca como maestro. Jesús no está interesado en que nadie le diga que qué bonito predica. Jesús no está interesado en que nadie le diga que qué excelente milagro que hizo, que qué maravillosa sanidad. Eso para Jesús no cuenta. Usted lo puede reconocer y honrar y admirar como maestro, y para Jesús no vale nada. Él está interesado en otra cosa, está interesado en su vida espiritual. Y por eso le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni siquiera entrar, es que no puede verlo. Y esto le golpea el cerebro a Nicodemo. Se queda, ¿cómo está hablando? ¿Qué me dice? Y le dice, Señor, ¿cómo es posible lo que me estás diciendo? Verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Probablemente le decía, ya Nicodemo tenía su edad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
O sea, todo lo que Nicodemo conoce de la vida y del mundo, Jesús se lo desbarata en una frase. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Entonces Nicodemo empieza a analizar eso, pero entonces nadie va a poder ver nunca el reino de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo con 30, 40, 60 años de edad para irme haciendo pequeñito y volver a ser adulto? Y después de adulto volverme a ser adolescente, y de la adolescencia pasar a la infancia, y de la infancia cómo voy a ser un feto, y de un feto cómo voy a ser un cigoto, y cómo voy a echar al útero de mi madre otra vez. Si eso es ese proceso es el que se necesita para ver el reino de Dios, yo no lo voy a ver nunca y nadie lo va a poder ver. Porque ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar al vientre de su madre otra vez y nacer? O sea, no tiene pies ni cabeza. Jesús enseñaba así. Enseñaba a veces con un sistema que se llama de paradojas. No solo de parábolas, no paradojas. Paradojas son frases que te sacuden la cabeza, que te ponen a pensar, que parece que no tienen sentido. Entonces el Señor le responde, porque Nicodemo le está preguntando, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver, esto es otro sermón y no me quiero meter en esto, pero Jesús le dice a Nicodemo una cosa interesantísima. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted nació, cuando su madre lo dio a luz, ¿usted nació de qué? Nació de la carne. Entonces usted es carne. Este es el problema que tiene la gente religiosa, hermano. La gente religiosa quiere, vamos a ver, mejorar a las personas. Cuando yo me convertí a Cristo, mi abuelo tenía en aquella época, mi abuelo era un personaje formidable. Mi abuelo tenía en aquella época, no sé, 77 o 80 años. Mi abuelo fumaba desde que tenía 12 años de edad. O sea que en aquella época debía tener unos 65 años de fumar. Y nunca ni tosió. Y no le estoy hablando de que fumaba, era que... Y cuando yo me convierto, entonces agarro a mi abuelo y le digo: vea, siéntese aquí. Era una persona muy inteligente, mi abuelo hablaba árabe perfecto, hablaba inglés, leía toneladas de libros. Le digo: a Dios no le gusta que usted fume. Ajá, ¿y por qué es eso? Y ya empiezo: porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y usted está dañando el templo del Espíritu Santo, y Pablo dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Bueno, le pegué un susto al pobre viejo y duró como 4 días sin fumar. En eso yo tuve que ir a la frontera y no sé de dónde cogí plata, pero me alcanzó para comprar, no sé si se acuerdan o si han visto, unas galletas de mantequilla que se hacen en Holanda o en algún lugar, que vienen en unas cajitas de lata azules, redondas. ¿Saben de qué les estoy hablando? Y llego donde mi abuelo todo contento, y con el sacrificio que había hecho, le compro la cajita, le regalo la cajita que valía como $3. Era un tipo alto, grande. Estaba sentado, me parece que lo estoy viendo a la mesa. Y le pongo la caja y le digo: Tito, mira lo que te traje. El tipo tenía unos puños y hace la mano así y le pega un riendazo a la mesa que hasta que brincó la caja. Me dice: galletas, ¿quién quiere galletas, carajo? Lo que quiero son cigarros. Tenía 4 de no fumar y estaba muriendo el hombre. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? No había entendido ni siquiera esto que Jesús está diciendo. Mi abuelo solo había nacido físicamente. Lo que es nacido de la carne es carne. Si adultera es carne, si no adultera es carne, si se emborracha es carne, si no se emborracha es carne, si fuma es carne, si no fuma es carne, si se droga es carne, si no se droga es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, no tiene remedio. Y la gente religiosa anda tratando de componer a todo el mundo, y lo que está tratando es de componer carne. El problema de lo que se necesita no es que la gente deje ciertas cosas o empiece a hacer otras cosas. Lo que necesita es que la gente nazca de nuevo, porque si no nace de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Una vez que han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios viene a ellos, y Dios mismo no solo les va a enseñar el camino, sino que les va a dar el poder, la unción y la autoridad para que dejen todo lo que tienen que dejar. Pero los evangélicos cansan a la gente, hermano, andan molestando a la gente, andan criticando a todo el mundo: y no tome cerveza, y no haga eso, no vaya allá, no entre allá. Pero
¿Qué hace usted con maquillar la carne? Es carne. Cuando muere alguien, lo llevamos a la funeraria. Y en la funeraria dicen a usted, bueno, ¿de cuánto quiere el cajón? ¿De cuánto quiere el funeral? ¿Cuántas flores quiere? ¿Quiere que se lo arreglemos o no se lo arreglemos? Ay, ay, ay. Y la gente hace el último esfuerzo por el muerto, tal vez lo que no hicieron cuando estaba vivo. Y agarran a esa pobre criatura y la bañan y la peluquean y la rasuran y la maquillan y le hacen a uno, lo periquean. Y todo el mundo pasa a la caja a decir, ay, qué lindo que quedó, ¿viste? Vea, maquillado o sin maquillar, con el pelo cortado o sin cortar, está muerto. Es que no entendemos eso. Gastamos miles de pesos arreglando al muerto. Porque cuando estaba vivo no lo cogimos y lo llevamos al salón de belleza, que le tiñeran el pelo, que lo rasuraran, que le hicieran el manicure. Vivo nunca hicimos eso, porque al rato ni se hubiera dejado el bandido. Pero apenas se muere, queremos que quede bonito. Lo puede dejar todo lo bonito que quiere, pero está muerto. Igual es en el mundo espiritual. Usted puede quitarle a la gente vicios, malas palabras, malas costumbres, lo maquilla y qué persona más educada, qué persona más linda. Está muerto. Es carne. Esto tenemos 40 años de predicarlo y los otros pastores deben tener 2000, pero como que nadie lo entiende, hermano. Ni aún nosotros en las iglesias entendemos esto a veces. Mientras la persona no experimente un fenómeno, un milagro que se llama nacer de nuevo, Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, punto. Puede ser carne viciosa, puede ser carne bien portada, puede ser carne maleducada, puede ser carne bien educada, puede ser carne simpática, puede ser carne antipática, puede ser carne inteligente, puede ser carne tonta, puede ser carne bonita, puede ser carne fea, pero es carne. Y la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. La misión de una iglesia, la misión de un creyente, la misión de un predicador, hermano, consiste no en andar regañando a la gente, consiste en explicarle a las personas que toda nuestra religión es vana si no nacemos de nuevo. Imagínense si ni la de Nicodemo le servía. Inspirada por Dios, basada en los mandamientos de Dios, ayunando 2 veces por semana, sin hacer escándalos nunca, sin emborracharse nunca, sin adulterar nunca, sin robar, sin mentir, sin maldecir, yendo al templo toda la semana, leyendo la Biblia todos los días. Y Jesús le dice: vea, papito, todo eso es muy lindo, pero si usted no nace de nuevo, no va a haber el reino de Dios. Entonces, si Nicodemo, con la religión de él, que la llevaba también, no tenía esperanza, ¿qué esperanza tiene el resto de las personas? Este es un pasaje del que no se predica mucho, pero posiblemente son los pasajes más importantes de toda la Biblia. Estamos contentos porque nuestros hijos vienen a la iglesia. Ay, mi chiquito, él creció en la iglesia. ¿Y eso qué? Es carne que sabe Biblia, es carne que tal vez se bautizó, es carne que puede tomar la cena del Señor, pero si no ha nacido de nuevo, no va a haber el reino de Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Dios no tiene nietos. Hay gente que dice: bueno, yo soy hijo de Dios, entonces mis hijos también son hijos de Dios. No. Los hijos de los creyentes tienen que convertirse. Los hijos de los creyentes deben bautizarse. Los hijos de los creyentes tienen que tener su propio encuentro con Cristo y su propio caminar con Dios. No podemos vivir de la fe de nuestros papás. No podemos vivir de la fe del esposo o de la esposa. Cada uno tiene que tener su relación personal con Dios, y eso solo se logra después de que hemos nacido de nuevo. ¿Entendemos eso? Sí, lo entendemos. Ojalá, porque Nicodemo no lo entendió. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice que Nicodemo le respondió a Jesús y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Hacerse qué? ¿Cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Óigame, esta pregunta es la pregunta más importante que un ser humano se puede plantear nunca. Son solamente 4 palabras. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Y cuántas personas conoce usted que se la han planteado alguna vez?
Nos preguntamos cómo consigo trabajo, cómo hago para que me aumente el salario, cómo pongo un negocio, con quién me caso, cómo sostengo mi matrimonio, cómo crío a mis hijos, qué carrera quiero estudiar, cómo pago la carrera en la U. Todos los días nos preguntamos cosas. ¿Qué ropa me pongo? ¿A dónde voy esta noche? Todos los días usted y yo nos hacemos un montón de preguntas. Pero ¿cuántas veces la gente ha parado para preguntarle cómo puede uno hacer para nacer de nuevo? O se habrán preguntado, a usted que me está viendo en su casa, ¿se ha preguntado usted alguna vez, yo he nacido de nuevo? Porque si usted quiere ver el reino de Dios, si tiene inquietudes espirituales, si es una persona que cree que después de la muerte existe otra vida, bueno, pues no es así por arte de magia que uno se va a salvar. No es siguiendo una filosofía determinada o una religión que me enseñaron papá y mamá. Hay que pasar por esta experiencia. Según Jesús, no me crea a mí. Jesús dijo que nadie, ninguno, puede ni siquiera ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. La pregunta esta noche, este momento para usted es: ¿usted ha nacido de nuevo? La pregunta no es si es católico, no es si es evangélico, no es si usted es una buena persona, no si tiene vicios, no si debe plata. No, nadie le está preguntando nada de eso. Jesús no se metió con esas cosas. La pregunta clave era: ¿usted ha nacido de nuevo? Y 2000 años después esa sigue siendo la pregunta, que es la piedra de toque para saber si uno va a poder entrar al reino de Dios o no va a lograrlo. ¿Cómo puede hacerse esto?, le pregunta Nicodemo. Y Jesús se sorprende y le dice: pero Nicodemo, ¿cómo es eso? Tú eres maestro en Israel y ni siquiera sabes. ¿Usted tiene idea de cuántas cosas había en la cabeza de Nicodemo? Había maestros, y los hay todavía en Israel. Hay gente que se sabe libros enteros de la Biblia. Hay rabinos que se hicieron famosos porque memorizaron los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Tiene ya la memoria y el cerebro que hay que tener para uno de malas se aprende el Salmo 23? Y eso que a veces se traba y se le enredan los versículos. Esta gente, solo el libro de los Salmos tiene 150 salmos. Tenemos que aprenderse el libro de Crónicas o los libros de Reyes, o aprenderse todo Isaías de memoria sin pifiar un versículo. Esta gente se empezaban a estudiar el Antiguo Testamento cuando tenían 5 años de edad. Cuando tenían 50 habían leído quién sabe cuántas veces esto. La cabeza de Nicodemo estaba llena de información. Este tipo sabía de historia, sabía de poesía, sabía de todas esas cosas que tiene la Biblia. Pero hermano, tenía un área en la que era ignorante. Jesús se sorprende y dice: pero ¿cómo tú, que eres maestro en Israel, que eres un hombre que le enseñas a otras personas la palabra de Dios, ni siquiera sabes esto del nuevo nacimiento? ¿Sabe qué terrible? Uno puede estar predicando y enseñando a la gente y ni siquiera haber nacido de nuevo uno. Imaginen qué espantoso. Es como que este conocimiento debía ser tan básico que Jesús se sorprende de que Nicodemo no tuviera ninguna revelación en esa área. Entonces termina el discurso, termina la entrevista en el versículo 14. Y le dice a Nicodemo, ahora sí, lo lleva a un terreno que Nicodemo conoce. ¿En qué es experto Nicodemo? En la ley, en el Antiguo Testamento. Entonces lo lleva a un terreno que Nicodemo conoce bien y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está contándole a Nicodemo o conectándolo con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una historia de cuando Israel sale de Egipto. Son por lo menos 600,000 personas, más niños y animales, salen de Egipto y tienen que empezar a marchar hacia la tierra prometida. Tienen que cruzar el desierto y se demoran 40 años cruzándolo. Pero en una de estas etapas, en el desierto, pasan por una región donde está poblada de serpientes venenosas. Yo no sé ustedes, yo no soy, vamos a ver, yo considero que no soy como muy cobarde, pero si hay algo que le tengo pereza es a las serpientes. Es que solo verlas hasta en televisión me causan algo. Y estas no eran cualquier serpientes, eran serpientes venenosas, y el veneno era mortal. Resulta que estos israelitas, hermano, no había botas de hule en esa época, la gente andaba en sandalias. Tienen que pasar ahí por las rocas, por la arena, por el desierto, y las serpientes empiezan a morder gente.
No hay hospital cerca, no hay clínica, no hay 911, no hay EVAIS, no hay suero antiofídico, no hay nada. O sea, lo mordió la serpiente y no hay nada que hacerle. Se muere. Se empieza a hinchar, el veneno le corre por todo el torrente sanguíneo y usted se muere. Y la situación era tan grave que la gente empieza a clamar y buscan a Moisés para que Moisés resuelva algo. ¿Qué puede hacer el pobre viejo? Ya en ese momento Moisés tiene como 100 y pico de años. ¿Qué puede hacer Moisés? Coger el bastón y salir a perseguir culebras. Pero la gente es así, cuando las cosas no les van bien, siempre la culpa la tiene el líder. Pastor, me quiero casar. ¿Usted me casa? Claro, con mucho gusto. Si le va bien, nunca lo invitan a uno a comer en la casa. Si le va mal, dice, ¿qué discernimiento, pastor? ¿Por qué no me advirtió? Así es eso. Entonces buscan al pobre viejo y Moisés se acongoja y va y hace lo único que puede hacer. Se va para el tabernáculo y empieza a orar y le dice, Dios, ¿qué hacemos con este culebrero? Y Dios le da una instrucción rarísima a Moisés. No manda una lluvia de 600,000 pares de botas de hule. Le dice, Moisés, haga un poste bien alto y dígale a alguien que funda una serpiente de bronce, que funda un poco de bronce y hagan una culebra. Pues si el problema son las culebras, bueno, que hagan una culebra y que la pongan en lo alto de ese poste. Y que cuando alguna persona en el campamento la muerda una serpiente, que corra hacia donde está el poste, se ponga de pie, mire la serpiente y el que la mire va a vivir. Vea qué Dios más raro tenemos nosotros. ¿Por qué no le dijo algo? Vea, cuando alguien lo muerde una culebra, que la esposa saque una cuchilla y le saje la herida y le chupe un poco de sangre y escupa. ¿O por qué no dijo, bueno, cualquier otra cosa? Pero le da el remedio más raro que uno se puede imaginar. Obviamente, dentro de esos judíos que iban, había judíos muy inteligentes. Y cuando alguno lo mordía la serpiente, dice que está yo, tras de que tengo la pata hinchada, voy a andar corriendo ahí todo el campamento. ¿Usted cree que era fácil? No, no era fácil. Cuando le digo el campamento de Israel, ¿en qué piensa usted? ¿Hello? ¿En qué piensa? Usted se imagina 4 tienditas puestas por ahí. Piense un campamento donde hay 1 millón de personas. Digamos que haya, exageremos, que haya unas 8 personas por familia. Y que cada familia tenga una tiendita de campaña. ¿Dónde metemos a 1,5 millones de personas? Hay que hacer 200,000 tiendas. Es una ciudad como usted no ha visto. Es más, había más gente ahí que la que vive en San José. Y claro, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés, hágase 200 postes con 200 culebras de bronce? Y ponen unos ahí para que la gente no tenga que caminar mucho. No era más fácil. Pero ¿sabe cuántos postes dijo Dios? 1. ¿Sabe cuántas serpientes? 1. Quiere decir que si usted estaba allá en el extremo del mundo, del campamento, y ahí lo mordía la culebra, tenía que venir corriendo, pararse y mirar. Y se iba sano. Pero hombre, había gente muy inteligente, decía que se va a curar uno con eso, voy a caminar yo hasta allá y me muero mejor aquí en la casa, con ese sol y ese arenero, al rato hasta me pega otra culebra de camino. Mujer, tráigase un poco de ruda y pecacuana, pasote, todas esas brujerías que hace la gente. Trae gajos, eso es buenísimo. Entonces cada familia tenía sus propios remedios para las culebras y se los aplicaban todos y se morían. Los únicos que vivían eran los que hacían lo que Dios había dicho. Y entonces en esta noche, en esa conversación, en ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, el Señor se lleva a Nicodemo a contarle esta historia. Lo hace retroceder siglos y siglos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Vamos a ver qué quiere decirle en el versículo 15. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ese momento Nicodemo no entiende muy bien cómo va a ser levantado Jesús, pero Jesús sí sabe. Va a ser levantado en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree, porque no todos podemos mirarlo, solo estuvo en la cruz 6 horas, pero podemos mirarlo a través de los ojos de la fe y ver a Jesús en esa cruz y entender que era necesario, no para Él, sino para mí, porque nosotros habíamos sido mordidos por una serpiente, heridos por Satanás, heridos por el pecado, estábamos enfermos de muerte.
Y la gente busca sus propios remedios todavía. Hay gente muy inteligente que dice que esta tontería de creer uno en Cristo y leer la Biblia y ir a la iglesia. No, hombre, uno hace buenas obras, uno se porta bien, uno tiene fuerza de voluntad, usted tiene su propio remedio. Sígase poniendo el apazote, sígase poniendo eso, ahí se va a morir. Ahora, ¿no sería más fácil que Dios hubiera puesto 200 postes y 200 serpientes? Seguro hubiera sido más fácil, pero no quiso. Puso un poste y una serpiente, una cruz y un cordero, nada más. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted podía correr a buscarla. ¿Para qué voy a ir hasta aquel poste tan largo? Mire, aquí hay un matorral más cerca, veamos para matorral. Se moría. O lo hace como Dios dice, o se muere. Entonces Jesús conecta las dos cosas. Conecta el nuevo nacimiento, que es el tema, lo conecta con la muerte de Él en la cruz del Calvario. Y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y yo sé que el versículo que sigue se lo saben de memoria. Y mucha gente lo cita, pero no sabe de dónde salió. No conoce el contexto. El versículo que sigue es Juan 3:16. Es posiblemente el más amado, el más conocido de todos los textos de la Biblia. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigo, amiga, eso es el nuevo nacimiento. Sí es posible empezar de nuevo, no importa cuánto daño le hayan hecho a uno o uno le haya hecho a otras personas, no importa lo golpeados que nos tenga la vida, sí es posible arrancar de nuevo. No hay necesidad de irse a otro país, no hay necesidad de cambiarse el nombre, no hay necesidad de ir al registro civil a cambiarse de género, es simplemente hay que cambiar de vida. Hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es reconocer que la serpiente nos ha mordido, es reconocer que sin la ayuda de Dios podemos vernos bonitos y podemos ser educados y somos buenas personas, pero solo somos gente nacida de carne. Y lo que es nacido de carne es carne, no puede heredar el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. ¿Y cómo nazco del Espíritu? Reconozco que soy pecador y reconozco que solo hay un médico y una medicina y un camino y una verdad y una vida, y se llama Jesús de Nazaret. Y no es que tengo que ir hasta Israel, porque ya ni la cruz está ahí. Es levantar mis ojos en fe y mirarlo a Él y decirle, Señor, si tú no me sanas, me muero. Si tú no me salvas, me pierdo. Si tú no perdonas, no hay esperanza para mí. Y la bendición es que el que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. No ha habido en toda la historia de la humanidad un hombre o una mujer que le hayan pedido perdón a Dios a través de la sangre de Cristo y que Dios le haya dicho, no, usted no, porque es demasiado malo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la muestra de amor más grande que Dios puede darnos se llama Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que si usted es María, si usted es Juan, si usted es Ricardo, si usted es Luis, si usted es Teresa, cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es muy fácil. Ahí donde usted está, en su casa, donde quiera que esté, es simplemente hablar con el Señor y decirle, Señor, yo reconozco mis errores, reconozco mis fracasos, reconozco mis pecados, reconozco mi vacío espiritual y te doy gracias por haber enviado a Cristo Jesús a morir en mi lugar. Y yo levanto mis ojos, levanto mi voz, levanto mis manos a ti, Señor, y te pido que me sanes esta noche, te pido que me perdones este día, te pido que entres a mi vida, Señor, y me hagas nacer de nuevo. No hay médico, no hay obstetra, no hay ginecólogo que lo pueda hacer nacer a usted por segunda vez físicamente. Y no hay religión que lo pueda hacer nacer por segunda vez espiritualmente. ¿Es Cristo o nadie? No hay otra forma. ¿Y sabe cuál es la maravilla? La maravilla es que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es el plan de Dios de salvación. Si usted lo rechaza, si lo desprecia, está en su total libertad. Dios es tan maravilloso que respeta nuestras decisiones, respeta nuestro libre albedrío. Si usted cree que no está enfermo, si cree que no ha pecado nunca, si cree que no ha fallado, si cree que la serpiente no lo ha mordido, tranquilo, siga viviendo como está. O si quiere buscar otros remedios, tranquilo, corra donde quiera, vaya donde quiera, busque lo que quiera.
Pero solo hay una forma de nacer de nuevo. Y sin nacer de nuevo no se puede ver el reino. Así que la mejor decisión que usted puede tomar es invocar el nombre de Jesús, creyendo esto, sabiendo esto. Y el que invocar el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Ese es el deseo de Dios para usted, para su familia, y es nuestro deseo también. Que Dios les bendiga mucho esta noche, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 9, todos los que puedan.